Buenas tardes. Sí, efectivamente yo soy acá de Costa Rica. Soy parte del cuerpo docente de la Universidad Hispanoamericana. Estoy en la Escuela de Ciencias Económicas y les vengo a compartir. Voy a poner la pantalla en modo. ¿Logran ver la pantalla? Se ve Perfecto. perfectamente. Adelante. Gracias. Y les vengo a compartir información sobre la educación financiera. Cuando hablamos de educación financiera es un concepto que todos hemos logrado conocer porque desde pequeños muchas veces nos enseñaron con aquel chanchito o aquel cerdito de ahorros lo que nosotros podíamos lograr. Sin embargo, esta realidad financiera va cambiando durante el tiempo y hoy por hoy nuestros estudiantes y las comunidades necesitan más información sobre sus finanzas, sobre el ahorro y sobre el endeudamiento. Acá en Costa Rica, los números publicados por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio dicen que al menos el 54% de la población trabajadora tiene hasta un 40 y máximo del 60% de niveles de endeudamiento. Puesto en dólares, quiere decir que una persona que gana en Costa Rica el salario mínimo de 400.000 colones, que son $800, puede llegar a estar endeudados hasta en un 20-25%. ¿No? El costo de la vida y los otros indicadores económicos presionan el consumo de las personas y producen que los endeudamientos o el nivel de endeudamiento crezca. A mí me gustaría creer que la educación financiera no solo está en las escuelas o en las universidades, también viene desde el núcleo familiar de cada uno de nosotros. Hay historias como la mía que literalmente me enseñaron a ahorrar desde el principio con un cerdito para poder comprar el regalo del Día de las Madres o el regalo del Día del Padre a mi familia. Pero de nuevo, no todos tenemos esa misma oportunidad. Así que la pregunta es, ¿qué pasaría si enseñáramos a ahorrar y cómo esto puede salvar a nuestra comunidad? Esa es la primera pregunta que les quiero hacer y compartir con ustedes. La vida de toda persona está compuesta por N cantidad de ámbitos. Sin embargo, el factor económico es clave para asegurarse que la información, el acceso, el recurso y demás está disponible para todos. Así que entonces la pregunta es, ¿qué pasaría si enseñáramos a ahorrar? Las campañas de educación financiera en Costa Rica empiezan desde tercer grado de escuela. Hoy por hoy hay una cobertura de un 30-35% en todos nuestros centros educativos públicos en Costa Rica sobre temas de educación financiera. Hace 20, 30 años, cuando estaba en la escuela, los márgenes eran un poco distintos porque era una entidad financiera que se acercaba y entonces nos motivaba con libretas de ahorro. De nuevo, hoy por hoy las cosas son distintas. ¿Por qué también es importante entender cómo funciona nuestra realidad económica y nuestro impacto y huella en la salud financiera? Porque eso es un tema de responsabilidad social y se vuelve también un tema de responsabilidad social corporativa. Por eso es que el gobierno y otras entidades públicas y privadas han buscado a través de programas la inclusión financiera. Por ejemplo, en América Latina y en el Caribe, solo el 38% de las personas adultas tienen conocimientos básicos en educación financiera. Aunque el dinero y el uso de este es de recurso de todos, todos tenemos acceso, todos lo buscamos, todos lo contemplamos, esto no nos llega a todos con el mismo nivel de homogeneidad en la información. En otros datos, la inclusión financiera ha mejorado un 12% en las últimas décadas, de acuerdo a lo que dicen las organizaciones gubernamentales. ¿Sí? Eso es bastante bueno, es un avance importante, sin embargo, aún hay mucho trabajo que hacer. Y otro dato como de costumbre más segregado desde el punto de vista estadístico es que las mujeres y los jóvenes son los grupos más beneficiados con estos programas, especialmente en las zonas rurales. Seguimos notando que hay cierta oportunidad en seguir mostrando esta información a las personas.
y siguen recibiéndolo. De nuevo, desde nuestra perspectiva de docentes, ¿qué más podemos hacer para que esta información esté disponible para todos? Porque la realidad económica de una persona hasta cierto punto marca mucho el camino o el destino que va a seguir a lo largo del tiempo, en función del cumplimiento de sus objetivos. Entonces, ¿por qué no sabemos manejar nuestro dinero? ¿Qué será lo que está ocurriendo? Y ese es justamente el predicamento que nos llevó acá con esta investigación sobre educación financiera e inclusión financiera. ¿Será que las personas no quieren aprender a manejar su dinero o es que nunca se les ha enseñado de forma clara, cercana y útil? ¿Y cómo podríamos empezar a hacerlo nosotros? En países como Chile, la educación financiera es de acceso para todos. Sin embargo, no llega a las manos de todos. ¿Sí? En Costa Rica, la información financiera se imparte desde la escuela para los niños. Se promociona y patrocina en el colegio y en las universidades, de algún modo ocurre lo mismo. En otros países, como por ejemplo Nicaragua, esta información no es tan accesible. En otros países como Panamá, la información está disponible. En Colombia, la información está disponible. En Argentina, la información está disponible. ¿Qué hace falta para que la hagamos clara, cercana y útil para todas las personas? ¿Y cuál puede ser el impacto de que esto ocurra? Si las personas conocen y entienden estos principios financieros, pueden establecer rutinas de comportamiento conductuales distintas. ¿M? Así que nuestro gran trabajo, en mi caso, como les contaba, en la Escuela de Ciencias Económicas en la Universidad Hispanoamericana, es brindarle a los alumnos información sobre banca digital, sobre acceso a opciones financieras, sobre acceso a educación financiera. También, y más desde el punto de vista de la experiencia, he estado los últimos 20 años en el sector financiero costarricense y por 16 años he sido mentora de salud financiera, llevando información, pero más que información es conocimiento en práctica a pymes para lograr que cada uno de ellos conozca qué es un flujo efectivo. ¿M? ¿Qué es un estado financiero? ¿Por qué es importante el ahorro? Y también lo hemos llevado a comunidades en riesgo social, donde les hemos ayudado a con información lograr a establecer rutinas distintas. Sin embargo, cuando llegamos al tema de salud financiera y demás, y le mostramos a niños cómo ahorrar, es mucho más sencillo que a personas adultas. ¿Y por qué es más sencillo? Porque las personas adultas ya tienen sus propios criterios sobre qué consumir. Los niños se les incentiva a ahorrar y es muchísimo más sencillo. Entonces, ¿qué es lo que nos quiso decir el resultado de esta investigación? Que las personas adultas, además de tener el conocimiento claro, útil y cercano, justamente necesitan esto último, cercanía. Necesitan rendición de cuentas, necesitan supervisión y necesitan una mano que les apoye en cuanto a las decisiones financieras a tomar. Porque imaginen, al menos en la realidad en Costa Rica, una familia de bajos recursos viviendo con el salario básico y aún así con problemas de endeudamiento. Y señores, esa es muchas veces la realidad que vivimos acá en Costa Rica. ¿Cómo podemos hacerlo distinto? Ahí empiezan los trabajos importantes. ¿Qué hace la diferencia en estos casos? ¿Qué hemos encontrado que hace la diferencia? La cercanía, el apoyo, el brindar información. La educación financiera ya no es solo el ir y mostrarle el folleto sobre cómo hacer inversiones a las personas o cómo ahorrar. Se volvió un reto distinto, se volvió un reto de cercanía, se volvió un reto de acompañamiento. Si queremos que existan cambios, debe haber un apoyo distinto. Y eso es lo que le apostamos en los programas de salud financiera. Y esas son las ideas que estamos tratando de promulgar, además de un proceso de capacitación
claro, conciso y útil, también un proceso de acompañamiento cercano, aunque suene redundante, acompañamiento cercano, pero justamente es eso, es acompañar, es estar cerca y es apoyar a las personas para que puedan hacer cambios distintos, cambios y que esto genere resultados distintos. Porque ¿qué hace la diferencia realmente dentro de los programas que hemos estado trabajando acá en Costa Rica? La Estrategia Nacional de Educación Financiera, que es justo lo que les estoy contando, que lo que permite es la creación de materiales educativos y talleres comunitarios, donde las personas se les escuche, se les entienda y se les trate de ayudar para hacerlo distinto, con una familia, con 30 personas que lleguen a un curso. Son 30 familias que pueden mirar distinto su realidad económica. Por ende, pueden comenzar a tomar decisiones distintas sobre los procesos que están ejecutando en sus vidas, en sus otras rutinas de ejercicio, de salud, de alimentación. Es hacerlo distinto. Y esta es la invitación que les quiero dejar por acá. Es cómo a través de nuestro espacio como docentes podemos ayudar o facilitar información que eduque financieramente a cada una de las personas que están en nuestro círculo de influencia. Porque el gobierno, como con este proyecto de ley, la 23568, que lo que hace es promover el marco de educación financiera en Costa Rica, nos abre herramientas, nos ayuda a promocionar, pero tiene que haber un acompañamiento y una cercanía para que existan los cambios. Porque como en todo proceso conductual, las personas necesitamos un poco de supervisión para ejecutar los cambios. Así que nuevamente la invitación por acá es que valoren el foco y el círculo de influencia de cada uno de ustedes en cuanto a inclusión financiera y en acercamiento a las personas con las que les podemos ayudar en cuanto a educación financiera. Y recuerden que cada vez que ustedes se acercan a una persona y les tienden la mano con estos conceptos, si están en sus manos y si no, pues comenzar a capacitarse y demás, le ayudan a una familia, papás, mamás, hermanos, compañeros, eh, porque la familia a veces se extiende más que el lazo genético, ¿sí? Así que muchísimas gracias por la oportunidad, don Richard, y gracias a todos por escucharme con la exposición. Les mando un saludo enorme desde Costa Rica.